Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que están presentes en estos momentos que están iniciándose y lanzando para poder compartir una pequeña porción de la palabra que es poderosa y que por la gracia de Dios estoy acá para poder dar el mensaje. Y doy gracias a Dios por esta parte que me ha tocado a mí nuevamente, esperando que sea de vuestro agrado. Vamos a esperar un poco más para que nuestros amigos y hermanos se puedan conectar. Bien, hermanos, esperando que todos los hermanos se hayan podido conectar virtualmente para dar a empezar esta pequeña porción de la palabra de Dios. Para empezar, hermanitos, les pido que podamos orar para empezar. Papito Dios, en esta noche quiero darte las gracias una vez más, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, papito lindo. Gracias, Señor, por darme otra vez la oportunidad de estar sentado en cámara, Señor, para transmitir virtualmente a mis hermanos, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda llegar también a ellos, Señor, y tomarlo, Señor, en su corazón para poder ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy. Amén. Hermano, quisiera añadir a la prédica de nuestro querido pastor Liban de hace ya más o menos 2 semanas, y esta semana que pasó también, ¿no?, con la palabra que nos ha enseñado sobre la identidad, el propósito y principios de un cristiano. Para empezar, hermanos, quiero empezar con la palabra diferente, ¿no? Es la decisión correcta como conducta determinante para nosotros los cristianos, con identidad, con propósitos y principios, no solo con el ánimo o la intención, sino de hacerlo con convicción, el encargo que se nos dio y ponerlos a la práctica. Los principios como una norma fundamental, pues la enseñanza de la Biblia a través de nuestro querido pastor Liban es muy acertada, y con el deseo de que los miembros de nuestra querida Iglesia Perú para Cristo, ¿no?, anuncien el Evangelio del reino de Dios para la honra y gloria de nuestro Señor. Queridos presentes, quisiera hacer notar la diferencia de personas que somos. Las escrituras bíblicas nos enseña que, por lo general, todos los seres humanos se dividen en 2 clases: el hombre natural y el hombre espiritual. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por favor, si me pudieran acompañar. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Este tipo de persona, hermano, sea el hombre natural o que no es espiritual, es la persona no regenerada, es decir, una persona que no ha vuelto a nacer o que ha renacido por la palabra. Esta persona que es gobernada por los simples instintos naturales, esa clase de persona no tiene el Espíritu Santo y está bajo el dominio del enemigo, Satanás, y es esclavo de los deseos de la carne. Pertenecen al mundo, y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la primera libro también de Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual es la persona regenerada, que ha vuelto a nacer o renacido por la palabra de Dios. Es decir, que tiene al Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace diferente. El hombre espiritual cree en Jesucristo, no se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en el creyente cristiano y resiste a los deseos sensuales y el dominio del pecado. Ahora que somos personas espirituales, es decir, que hemos sido regenerados, nacidos por la palabra de Dios, podemos decir con absoluta libertad y autoridad, como está escrito en su palabra en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, verso 10. Espero que me acompañen dando lectura a este versículo. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, llamados a ser iglesias, pueblo de Dios, nosotros los cristianos podemos crecer en gracia, logrando victoria sobre el enemigo, el diablo, y también sobre el pecado, testificando a nuestro Señor Jesucristo con eficacia, alcanzando la salvación final y predicando el Evangelio. Se presenta a la Iglesia como el pueblo de Dios y al conjunto de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Somos un pueblo peregrino, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos solo de paso, por un pequeño lapso de tiempo. Y lo enseña así la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia que somos nosotros, ya no somos ciudadanos de este mundo, hemos llegado a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. En el cielo es ahora nuestra patria. Hemos nacido de nuevo y nuestros nombres están registrados en el cielo. Nuestras vidas se guían por normas celestiales y nuestros derechos y herencia están reservados en el cielo. Jesucristo está preparando un lugar para nosotros. La iglesia, entonces, hermanos, somos entonces el pueblo de Dios.
como nos enseñó nuestro querido pastor Liva en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa. Nosotros los cristianos nos apartamos del mundo para pertenecer por completo a Dios, para anunciar el Evangelio de salvación, para su gloria y alabanza. Iglesia adquirida por un alto precio. Su sangre en la cruz del Calvario por nosotros fue derramada. Es un precio muy alto. Y tenemos que considerar que la sangre de Cristo es que por eso ahora estamos nosotros, por su gracia, ahora para poder predicar el Evangelio de Cristo. Y ese es el propósito, ese es el deseo de Dios que está en el corazón, que es el centro del corazón de Dios. Debemos perfeccionar el temor de Dios, que tengamos la mente despejada y dominio propio, velando, orando, llevando una vida santa y piadosa, y que la Iglesia sea compasiva, bondadosa con todos, siempre anunciando a tiempo y a destiempo el Evangelio, es decir, en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos más críticos, debemos de anunciar el Evangelio de Cristo, porque esa es la voluntad del Señor. El Evangelio es esencial para el plan de Dios, para la Iglesia, y la Iglesia que deja de alentar, que deja de motivar y que deja de respaldar para anunciar las virtudes de Dios, entonces la Iglesia dejará de ganar a las personas que se deberían convertir como Dios lo desea. La Iglesia se convertiría en una Iglesia inactiva, afectaría el crecimiento y las obras misioneras. La Iglesia debe valorar el don espiritual de evangelizar, manteniendo fervientemente el amor e interés por las personas perdidas, por nuestro prójimo, proclamando el mensaje con poder de convicción y salvación. Nosotros los cristianos seguidores de Cristo somos llamados a ser la Iglesia de Dios. Es el propósito para dar a conocer su palabra, su Evangelio. Es decir, tenemos que anunciar, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer misiones. Es el deber de todo cristiano. Es el deber fundamental para el crecimiento del pueblo de Dios. Entonces, podremos decir, sí somos diferentes, porque tenemos otro estilo de vida. Un estilo de vida que es de predicar y evangelizar, de conocer el proyecto de 9 meses, dar a conocer a todos los miembros de la Iglesia, para que ellos también puedan multiplicarse, embarazarse, ¿no? Para la honra y gloria del Señor. De igual manera, con los gemes, en las casas, tu hermano en Cristo, tu amigo, te animo para que tú puedas abrir las puertas de tu casa. Toma parte del plan de Dios, que es el grupo de madurez espiritual,
porque traes solamente bendiciones tras bendiciones, y un día dirás también, como yo un día dije así, con firmeza, y hoy en mi casa serviremos a Jehová. Hermanos queridos, este es el propósito de Dios para su iglesia querida, que el Señor Jesucristo le levantó a su pueblo para que nosotros seamos partícipes de esta visión celestial. Doy gracias a Dios por mi pastor, por los miembros de la iglesia, por mi familia, que están unidos a este propósito, a este principio, que debemos de participar con mucha alegría, con mucho amor, sabiendo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Dar a conocer que sí se puede salir, que sí se puede vivir con esperanza, que sí se puede llegar a ser victorioso, como Dios quiere, para que nuestra vida también sea conocida por otras personas, así como nosotros conocemos a aquellas personas que Dios ha usado para ganarnos a nosotros. Nos enseñó a participar del Evangelio de Cristo, el Evangelio de poder, y no tenemos que tener vergüenza, hermanos, porque la Biblia dice, y no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es de Dios, para caminar de victoria, de victoria. Solamente así podemos ser transformados, como tú has soñado algún día, como tú has deseado ser, para vivir con plenitud una vida de paz y de tranquilidad. Te animo, hermano, a que tú tomes parte de esta visión con propósito, por nuestro querido Señor Jesucristo, que está esperando de ti, de mí y de todos. Gracias, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nuevamente podemos orar para despedirnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, papito lindo. Te doy gracias, Señor, porque hemos sido elegidos, Señor, como una nación santa. Hemos sido escogidos por ti, Señor, para poder anunciar, Señor, tu evangelio, papito lindo, tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para hacer tus colaboradores, Señor. Señor, y gracias, Padre mío, nuevamente, papito lindo, esperando que tú, Señor, nos capacites, Señor, usando nuestro querido pastor Iván, para que él no se canse de seguir predicando tu palabra, Señor, para que nosotros algún día también, Padre mío, podamos decir, he cumplido con la misión que me han encargado. De igual manera, por todos mis hermanos, sean así, partícipes de esta obra, la obra del Señor, que está esperando que ustedes, hermanos, también lo hagan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se olviden de el día domingo, el culto familiar, que es a las 10 de la mañana. No se pierdan esta bendición, porque en medio de la iglesia, cuando nos congregamos, el Espíritu Santo se mueve con poder y puede pasar lo que tú estás esperando, ese deseo. No te lo pierdas, hermano, será de bendición. Y hasta el próximo domingo. Gracias, hermano. Muy buenas noches.